Hola, soy Pepe Pérez Rivera. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio a Hombros de Gigantes. Desde aquí intentaremos abrir una ventana hacia la física y la química de secundaria. Si la propuesta te parece interesante, ánimo y vamos al lío. Vamos a estudiar para el curso de segundo de bachillerato las leyes de Kepler dentro del tema de campo gravitatorio. Como ya hemos visto en un vídeo anterior en el cual hacíamos una pequeña evolución de la historia de la gravitación, Johannes Kepler recibe la invitación de Tycho Brahe para viajar a Praga y colaborar con él en sus trabajos. En este momento Tycho Brahe es el astrónomo real. Es el poseedor de las tablas más precisas conocidas hasta el momento de las posiciones de los planetas en sus órbitas alrededor del Sol. Después de trabajar 2 años con Tycho Brahe, este muere y los datos de las tablas astronómicas pasan a manos de Kepler, que después de analizarlas pormenorizadamente, concluye sus observaciones en lo que se conocen como las 3 leyes de Kepler. En la primera describe cómo los planetas giran en torno al Sol en órbitas elípticas. El Sol estaría situado en uno de los focos de la elipse. El punto más alejado del Sol en la órbita sería el afelio. El punto más próximo al Sol en la órbita sería el perihelio. En la segunda ley, Kepler establece que la velocidad areolar es constante. La velocidad areolar se define como el área que barre el vector de posición del planeta con respecto al Sol en la unidad de tiempo. El vector de posición del planeta con respecto al Sol barrería áreas iguales en tiempos iguales. Observa, si el tiempo es el mismo, cada vez el planeta recorrerá una distancia más pequeña, dada que el área de la figura que va resultando en cada evolución, en cada avance, debe ser siempre la misma. En el mismo intervalo de tiempo, el área es la misma. Por tanto, cuando está más próximo al Sol, el planeta deberá recorrer la trayectoria con mayor velocidad. La velocidad, por tanto, no es constante. Es más grande en las proximidades del Sol y es más pequeña cuando se aleja del Sol. La tercera ley es la ley que relaciona los cuadrados de los períodos de los planetas con los cubos de los semiejes mayores de la elipse. Kepler establece que estos cuadrados de los períodos deben ser proporcionales a los cubos de los semiejes mayores de la elipse. Veremos estas 3 leyes una por una, profundizando en cada una de ellas. En la primera ley, Kepler establecía que los planetas giran en torno al Sol en órbitas elípticas y que el Sol está situado en uno de los focos. Esta sería la situación. Vamos a utilizar una simulación que es obra de Manuel E. Serrano, que podéis encontrar en la página web que ahí aparece indicada, una página web muy completa en la cual GeoGebra se utiliza de forma muy hábil por parte de Manuel Serrano, al cual quiero transmitir mi enhorabuena por el trabajo realizado. En la página que aquí podemos ver, hay un número importante de trabajos efectuados con GeoGebra de múltiples características. Muy recomendable su visita. He descargado el archivo GeoGebra, he cambiado la posición de los elementos que aparecían, pero esencialmente sigue siendo exactamente lo mismo. Recuerda, el autor Manuel E. Serrano y la página web para que puedas visitarla. Aquí te queda la referencia abajo a la derecha. Una elipse es el lugar geométrico de los puntos, de todos los puntos que tienes por aquí ubicados, en los cuales si sumamos la distancia desde ese punto a uno de los focos más la distancia al segundo foco, siempre da la misma cantidad. Fíjate, esta es la distancia desde P a F2 y esta es la distancia desde P a F1. Si sumamos PF1 más PF2, a lo largo de cualquier punto de la elipse, esa distancia nos tiene que dar 10. Vamos a mover el punto para comprobar que independientemente de la posición del punto P, la distancia que hemos indicado siempre nos da 10. El lugar geométrico de los puntos, cuya suma de distancias a los dos que conocemos como el nombre de focos, es siempre la misma. Observa que la suma siempre es 10 cuando nos movemos a lo largo de la elipse. En el momento que nos ubicamos fuera de la elipse, por ejemplo en el punto Q, observa cómo fuera de la elipse la suma de ambas distancias es mayor que 10
Y si nos vamos adentro de la elipse, la suma de las distancias es más pequeña que 10. Mayor que 10 fuera, más pequeña que 10 dentro. Por tanto, ya sabemos lo que es nuestra elipse. Ahora quisiera que observaras otro elemento importante en la elipse. Aparece indicado como la excentricidad. El término excentricidad hace referencia a fuera del centro. Observa que en una circunferencia tenemos un centro perfectamente definido. Pero lo que serían los centros de la elipse, los puntos característicos de la elipse, son los focos. Estos focos pueden estar más o menos alejados del centro, lo cual va a medir la excentricidad. Hay dos elementos característicos que son el semieje mayor, observa desde el origen de coordenadas al punto A, de A a A' tendríamos el eje mayor. El semieje mayor es la mitad de esa distancia, desde el origen de coordenadas al punto A. En el caso del eje vertical, en este caso tenemos el eje menor, de B a B'. El semieje menor sería desde el centro a B'. Pues bien, observa que si modificamos la longitud del semieje mayor con ayuda de este deslizador, los focos se van a ir acercando uno al otro. Y como puedes ver, el achatamiento de la elipse disminuye. Observa que si conseguimos que ambos semiejes sean iguales, logramos una circunferencia. Esta sería la situación. El semieje menor B sería 3, el semieje mayor A también sería 3. Por tanto, hablaríamos de una circunferencia. Los focos coincidirían exactamente en el centro. La excentricidad sería 0. No están fuera del centro, excéntrico fuera del centro. A partir de este valor 0, la excentricidad puede crecer. Observa que en este caso es una circunferencia, pero en cuanto movemos ligeramente el deslizador para obtener un valor del semieje menor de 3,01, la excentricidad crece ligerísimamente, 0,06. Es importante que te quedes con este número, 0,06, y con las características de la figura. Observa que es una elipse, no es una circunferencia. Sin embargo, esta elipse es muy próxima a la circunferencia. Veremos que las órbitas planetarias tienen una apariencia más próxima a esto que a lo que habitualmente representamos como una elipse mucho más achatada y con un grado de excentricidad. Observa en cuanto mueva el deslizador cómo la excentricidad va a empezar a aumentar. Los focos se separan, salen del centro, la excentricidad aumenta. En el caso de la figura puedo aumentar el semieje mayor hasta 5, que sería esta situación. Y ten en cuenta que esta elipse tendría una excentricidad de 0,8. De nuevo quiero felicitar a Manuel Serrano por su trabajo, me parece formidable y de nuevo os invito a visitar su página web. Tenéis la referencia en la figura a la derecha, en donde podéis observar no solo una elipse, sino otras figuras cónicas y distintos proyectos de GeoGebra que merecen la pena visitar. Enhorabuena y muchas gracias. Pues si volvemos a nuestra figura, observa que a la derecha te pongo la excentricidad de las órbitas planetarias. Ten en cuenta que las excentricidades son muy pequeñas. La más alta, de hecho, es la de Mercurio, 0,2. Como ves, las demás son mucho más pequeñas. De todas ellas, la mayor es la de Marte. Por tanto, con una excentricidad pequeña. La de Mercurio un poco más, pero las demás con una excentricidad que realmente es muy pequeña. Verás que en ocasiones, para efectuar nuestros cálculos, supondremos que la órbita es una circunferencia y trabajaremos como si se tratase de un movimiento circular uniforme. Ello no está demasiado distante de la realidad, como puedes ver, dado los valores de la excentricidad, aunque, desde luego, si queremos efectuar operaciones y cálculos con mayor grado de precisión, sí debemos considerar que la órbita es elíptica. En la segunda ley de Kepler, hablamos de la velocidad areolar como constante. Decíamos que la velocidad areolar mide el área que recorre, que barre, el vector de posición del planeta con respecto al Sol en la unidad de tiempo. Para poder demostrar esta segunda ley, necesitamos echar mano de la conservación del momento angular. Para ello, tengamos en cuenta el momento angular como producto del vector de posición r por el momento lineal p. A continuación,
veamos cómo varía el momento angular con respecto al tiempo. La derivada del momento angular con respecto al tiempo, que es quien mide el cambio, una derivada la vamos a utilizar para medir cambios con respecto a una variable, en nuestro caso el tiempo, puede cambiar porque varíe la posición, con lo cual tenemos la derivada del vector de posición con respecto a t por el momento lineal sin derivar, recuerda que es la derivada de un producto, más el primer vector sin derivar por la derivada del segundo. Esto en el fondo venía representando que cuando varía un producto puede hacerlo el primer factor, observa que en este caso derivas y por tanto mides la variación del primer factor, el otro no, en el primer término el segundo factor no se deriva, y en el segundo término derivamos el segundo factor, con lo cual puede variar P y no variar R. Eso es lo que representa la derivada de un producto, que cambie el primer factor y el otro no, y al revés, que el primero no cambie y que cambie el segundo. Pues bien, si a continuación analizamos esos elementos, vemos que la derivada de R con respecto a T, es decir, este primer término que tenemos aquí, es la velocidad. Y la velocidad es paralela al vector momento lineal. Por tanto, el producto vectorial del momento lineal por la velocidad debe ser cero. El módulo de un producto vectorial es el módulo del primer vector por el módulo del segundo por el seno del ángulo que forma. Este módulo del producto vectorial sería por tanto cero, con lo cual el producto vectorial debe ser nulo. El primer sumando de nuestra derivada es cero. En el segundo caso, tenemos la derivada de P con respecto al tiempo. La derivada del momento lineal con respecto al tiempo, pero el momento lineal es el producto de la masa por la velocidad. En sistemas de masa constante, la masa la podemos extraer fuera y obtendríamos la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, que es la aceleración. Por tanto, esa derivada del momento lineal derivada de P con respecto al tiempo es el producto de la masa por la aceleración. Esto será la fuerza. Con lo cual la derivada de L con respecto a t, la variación del momento angular con respecto al tiempo, es el producto vectorial de R por F. Ahora bien, cuando la fuerza es una fuerza central, esto es, la fuerza tiene la misma orientación que el vector de posición, observa que la fuerza gravitatoria tiene estas características. Tenemos un vector R y un vector fuerza que es atractivo y por tanto tiene la misma orientación que R pero sentido contrario. En este caso, al hacer el producto vectorial de dos vectores que son paralelos, este producto vectorial da cero. Es una situación muy parecida a cuando acabamos de decir hace unos minutos cómo la derivada de R con respecto a t, que es la velocidad, es paralela a P, porque P es el producto de M por V. Son dos vectores paralelos que dan a origen un producto vectorial que es nulo. En este caso ocurre exactamente lo mismo. De manera que si R por F, que es la derivada de L con respecto a t, es nula, entonces podemos decir que la derivada es cero o lo que es lo mismo que L, que el momento angular es constante. Una partícula que se mueve sometida a una fuerza central presenta un momento angular que no varía. El momento angular de esa partícula es siempre el mismo, es constante. Demostremos por tanto ahora la segunda ley. Consideremos el Sol, un planeta que se mueve en una órbita elíptica, de acuerdo con una fuerza central, y que al cabo de un cierto tiempo el vector R varía una cantidad diferencial de R. De manera que si sumamos a R lo que varía, tenemos el nuevo vector R más diferencial de R. Observa que el área del triángulo que se forma sale de multiplicar vectorialmente R por diferencial de R. Esto originaría un paralelogramo y por tanto nos quedamos con la mitad. Observa que el paralelogramo sería este. Al multiplicar vectorialmente R por diferencial de R, el módulo lo interpretamos en términos de área. De manera que el área que aparece marcada en color claro es el área que barre el vector de posición a medida que va avanzando. Ten en cuenta que si el vector diferencial de R es V por diferencial de t, esto originaría una situación en la cual vamos a introducir la masa. Nos interesa introducirla en este término para tener el momento lineal mv. Pero la vamos a poner en este término, pero para no alterar el valor original del área, vamos a introducirlo también dividiendo. Lo pongo multiplicando, lo pongo dividiendo, es como si al simplificarlo desaparece y me queda lo que tenía al principio. Por tanto, al introducir el término mv, me encuentro con el momento lineal. Observa que
el tiempo es un escalar. Voy a poder sacarlo al exterior del término vectorial, con lo cual me queda r multiplicado vectorialmente por mv y a continuación multiplicado por el tiempo diferencial de t. Observa que mv es p, el momento lineal, con lo cual r por p es el momento angular, L mayúscula. No olvides que la fuerza que actúa es una fuerza central y por tanto que el momento angular es constante. Por tanto, este término que tenemos aquí es el módulo del momento angular que es constante. En estas condiciones voy a llevar dividiendo el diferencial de t al otro lado de la igualdad. Con lo cual me va a quedar la variación del área con respecto al tiempo. Como te digo, el diferencial de t va dividiendo. Esto sería la derivada del área con respecto a t. La derivada mide una variación, por tanto la variación del área con respecto al tiempo, como puedes observar, si el numerador es constante y el denominador, el doble de la masa del planeta, también lo es, resulta que la derivada del área con respecto al tiempo es constante. La variación del área con respecto al tiempo es constante. Esto es la velocidad areolar, área barrida por unidad de tiempo. En el perihelio y en el afelio las velocidades van a ser diferentes. Tanto en el afelio como en el perihelio, r y v son perpendiculares. Ten en cuenta que si trazamos el vector de posición, tal como hemos dibujado nosotros la figura, el vector de posición es horizontal. En el perihelio hacia la derecha, en el afelio hacia la izquierda, pero en todo caso es horizontal. El vector velocidad en estos dos puntos es vertical. En el afelio vertical descendente, en el perihelio vertical ascendente. Recuerda que la velocidad es tangente a la trayectoria. Por tanto, si buscamos el producto vectorial de r por mv, r por p, esto sería el momento angular en p, y r por mva sería el momento angular en a, podemos observar que el módulo es el módulo de r. El módulo de r en el perihelio es más pequeño que el módulo de r en el afelio, con lo cual tengo el módulo de r por la masa del planeta, por la velocidad, por el seno. En ambos casos el ángulo es 90, con lo cual el seno de 90 va a ser 1. En consecuencia, siendo las masas iguales, si L coincide, porque el momento angular es siempre el mismo, cuando RP es más pequeño que RA, VP debe ser más grande que VA. Veamos a continuación un gráfico en el cual de nuevo tenemos la referencia, de modo que podemos visitarlo, y en donde podemos observar los elementos que estamos comentando. Observa que el vector velocidad se representa en verde. A medida que nos separamos, en el afelio es más pequeño, en el perihelio es más grande. Y ten en cuenta que a intervalos regulares de tiempo se representan los puntos y estos puntos están más próximos a medida que te alejas del Sol y están más alejados a medida que te acercas al Sol. Por tanto, las áreas de las regiones que estamos representando son siempre las mismas. Esto nos obliga a que en la zona cercana al Sol tenemos que viajar con mayor velocidad porque, como puedes ver, al ser más alargada la figura de este lado, el área se compensa en la zona izquierda, separando mucho más los puntos unos de otros. Veamos a continuación la tercera ley de Kepler. Esta establece que los cuadrados de los períodos de los planetas son proporcionales a los cubos de los semiejes mayores de la elipse. Si suponemos que las trayectorias se asemejan mucho a las trayectorias circulares, podemos imaginarnos un movimiento circular uniforme, de manera que la fuerza centrípeta sería m por la velocidad angular al cuadrado y por el radio. Si la acción centrípeta, en este caso, la realiza la acción gravitatoria, igualamos ambos términos, podemos simplificar la masa del planeta que gira y observa cómo omega al cuadrado va a ser igual a la constante de gravitación universal por la masa del Sol partido r cubo. Si omega es 2pi partido t, podemos encontrar la relación t cuadrado partido r al cubo
como 4π² partido gm. Si despejamos al revés, r³ partido t², tendríamos gm partido 4π². Por tanto, hay una relación de proporcionalidad directa entre t² y r². Si tomamos los datos de las órbitas planetarias, podemos comprobar fácilmente este supuesto. Vamos a considerar esta igualdad para un determinado planeta. T² para el planeta A es el valor constante por r³ para ese planeta A. Para otro planeta B, t² sería la misma constante por r³ para ese planeta B. Dividiendo ambos términos, observa cómo la constante la podemos simplificar. Y a continuación vamos a tomar como referencia la Tierra. Vamos a utilizar como unidad para el tiempo el año terrestre. Y para la distancia vamos a tomar la distancia medida desde la Tierra al Sol, que es lo que se denomina la unidad astronómica. Por tanto, T sub b es 1, un año, y R sub b es 1, una unidad astronómica. En esas condiciones y trabajando en esas unidades, en años terrestres y unidades astronómicas, para cualquier planeta t² debe ser igual a r³. Observa los datos de estos planetas. Tenemos los períodos en años terrestres, tiempo que tarda la Tierra en dar una vuelta alrededor del Sol, y A en unidades astronómicas. Como puedes ver, si elevamos al cuadrado t y elevamos al cubo a, los valores deben ser iguales. Y como puedes ver, efectivamente, t² es 0,05808, a al cubo 0,05796. Hay una pequeña diferencia. Ten en cuenta que, entre otras cosas, estamos considerando que las órbitas son circulares, cosa que, si queremos precisión en la medida, la órbita sabemos que es elíptica. Pues bien, como puedes observar, los datos, las discrepancias, son debidas a la precisión, como también indico en la tabla, pero se puede considerar que dentro del margen de error admisible, efectivamente, los cuadrados de los períodos de los planetas son proporcionales a los cubos de los semiejes mayores de la elipse. De nuevo, ahondando en la proporcionalidad entre a al cubo y t², observa que en esta gráfica, cuando analizamos la recta de regresión en la cual representamos a al cubo frente a t², tenemos una recta en la cual, como puedes ver, el coeficiente de correlación es 1, lo cual nos dice que prácticamente los puntos están perfectamente alineados y cumplen la relación de proporcionalidad. Ten en cuenta que estamos representando valores de 27.000 y valores de 0,05. En una escala esto es muy difícil de efectuar. Entonces lo que hemos hecho es seleccionar esta parte de la gráfica y ampliarla. Aún así, observa cómo hay puntos que están en esta región y ahí aparecen de nuevo otra serie de puntos muy juntos. Hemos seleccionado de nuevo esta parte de la gráfica y la hemos vuelto a ampliar. Y aún así, seguimos teniendo el mismo problema. Para resolver esto, se suelen utilizar gráficas con escalas logarítmicas. Observa que en la escala logarítmica, el punto de corte de los ejes no está en 0, 0, sino que está en 1, 1. Y observa que si este fragmento mide 10 unidades, es decir, desde aquí vamos del 1 al 10, aquí vamos del 10 al 100, aquí vamos del 100 al 1000, del 1000 al 10.000 y así sucesivamente. Hacia atrás, fíjate que si a la derecha vamos multiplicando por 10, a la izquierda vamos dividiendo entre 10. Pero esta es la manera de poder representar puntos que están en un valor de una escala muy, muy pequeño y puntos que están en valor de la escala muy, muy grande. Como puedes observar, se ve perfectamente la alineación cuando trabajamos en una escala logarítmica de esta naturaleza. Ten en cuenta que si disponemos de datos del período y de R, el período al cuadrado lo podemos llevar al eje Y, al eje de ordenadas. R al cubo lo podemos llevar al eje X, al eje de abscisas. La constante va a ser la pendiente de la recta.
Y ten en cuenta que esa pendiente, la constante, procede de este término, 4π² partido gm. Si conocemos el valor de la constante, conocido el valor de la constante de gravitación universal, podemos determinar la masa del Sol. Representamos, como hemos dicho, t² en el eje de y, en el eje de ordenadas, r³ en el eje de abscisas. t² en el eje de ordenadas, r³ en el eje de abscisas. Y en estas condiciones obtenemos una recta en donde la pendiente de la misma es la tangente del ángulo, es decir, 4π² partido g, por la masa del cuerpo celeste alrededor del cual están orbitando los planetas satélites o partículas que estén describiendo el movimiento orbital. Y es todo en esta ocasión. Si te pareció interesante la propuesta, nos vemos caminando entre la ciencia, como siempre, subidos a hombros de gigantes.